Se suponía que ella debía ser completamente invisible. En una sala llena de hombres peligrosos y poderosos, el único trabajo de Rousi era servir el vino añejo, mantener la cabeza baja y coordinar el servicio de banquetes. Pero cuando su teléfono de trabajo sonó con una emergencia de un proveedor, Rousi cometió un error fatal. Perdió la paciencia y contestó en un siciliano fluido, rápido y furioso. Rousi no se dio cuenta de que el hombre aterrador sentado a la cabecera de la mesa escuchaba cada una de sus palabras. Horas después, entre las sombras heladas de un estacionamiento subterráneo, Rousi escuchó la orden escalofriante que cambiaría su vida para siempre: no dejen que se vaya. El salón privado del Hotel Drake, en el centro de Chicago, era un santuario para los ultra ricos. Una jaula dorada de paneles de caoba, arañas de cristal y pesadas cortinas de terciopelo que absorbían los secretos de la élite de la ciudad. Esa noche, el salón le pertenecía a Lorenzo Bianchi. Rousi Hastings estaba de pie en el rincón de servicio, apenas iluminado, con una servilleta de lino almidonada sobre el antebrazo, respirando lento y controlado. A sus 28 años, Rousi era la gerente principal de eventos para el nivel VIP del hotel, un puesto que se había ganado a pura competencia inquebrantable. Pero Rousi también era una mujer de cuerpo grande en un mundo que solo adoraba lo esquelético y lo operado quirúrgicamente. Rousi ocupaba espacio. Tenía caderas anchas, muslos gruesos y un vientre suave y pesado que su blazer negro hecho a medida apenas lograba disimular. En la industria hotelera de lujo, las mujeres que se veían como ella normalmente terminaban relegadas a las oficinas del fondo, escondidas detrás de hojas de cálculo y líneas telefónicas. Pero Rousi era demasiado buena en su trabajo como para esconderla. Manejaba la logística de un salón con precisión militar. Aún así, conocía las reglas de la alta sociedad. Para esos multimillonarios, políticos y magnates, Rousi era parte del mobiliario. Era la ayuda. Era invisible. Y esa noche, la invisibilidad era su mejor arma. El aire del salón estaba espeso, cargado de una tensión tan violenta que a Rousi se le erizó la nuca. Había 6 hombres sentados alrededor de la larga mesa de roble pulido. Nadie había pedido comida, solo una botella de Macallan de 1926, que Rousi había servido con manos perfectamente firmes, junto a una fila de ceniceros de cristal. A la cabecera de la mesa estaba sentado Lorenzo Bianchi, como si el poder tuviera forma física. Era el hombre que en ese momento hacía girar un pesado vaso de cristal entre sus manos grandes y llenas de cicatrices. Lorenzo era imponente de una manera brutal y aristocrática. Su cabello oscuro estaba peinado con precisión, su mandíbula era tan filosa que parecía cortar el aire, y su traje gris carbón, hecho a medida, envolvía un cuerpo construido para la violencia y no para las salas de juntas. Lorenzo era el reconocido líder de una organización modernizada que había absorbido en silencio los restos de la vieja mafia de Chicago, arrastrándola al siglo XXI con una eficiencia corporativa despiadada. Antes de su turno, Rousi había leído su expediente en los archivos de seguridad privados del hotel. Lorenzo Bianchi. Importador. Desarrollador inmobiliario. Extremadamente peligroso. El gerente general del hotel la había llevado aparte, pálido y sudando, y le había dicho: no hables a menos que te hablen. No lo mires a los ojos. Lo que sea que pidan, dáselo. Rousi se pasó las manos por el estómago, un gesto nervioso que repetía sin pensar, y observó todo desde las sombras. Frente a Lorenzo estaba sentado un hombre llamado Dante. Dante sudaba a mares, su costosa corbata de seda aflojada, los ojos yendo una y otra vez hacia las pesadas puertas de caoba. Parecía un hombre que sabía que estaba sentado en el corredor de la muerte. No entiendo la diferencia, Enzo, tartamudeó Dante, su acento de Chicago espeso y desesperado. Los envíos de Navy Pier quedaron registrados exactamente como lo pediste. El manifiesto de Palermo estaba limpio. Lorenzo no levantó la vista de su whisky. Simplemente siguió girando el líquido ámbar dentro del vaso. Un manifiesto limpio, repitió Lorenzo, con una voz grave, ronca, que hizo que a Rousi le recorriera un escalofrío involuntario por la espalda. Y sin embargo, $2 millones en mercancía desaparecieron entre el muelle y la bodega de Lower Baker Drive. Se evaporaron como por arte de magia. Lo juro por la vida de mi madre, suplicó Dante, aferrándose al borde de la mesa. Yo no estuve en los muelles. Tenía a mis hombres ahí, a Luca y a Giovanni. Ellos pueden responder por mí.
A la derecha de Lorenzo estaba Mateo, su segundo al mando, un hombre más delgado, de mirada más cruel, con ojos fríos y muertos. Mateo se burló, ajustándose los puños de la camisa. Tus hombres son idiotas, Dante, o son ladrones. De cualquier forma, eso te salpica a ti. Rousy permaneció absolutamente quieta junto a la estación de servicio. Revisó su reloj inteligente. Las 9:45 de la noche. Solo 15 minutos más y podría salir del salón con elegancia, entregarle las tareas finales de cierre al portero nocturno, y escapar a su pequeño departamento en Logan Square. Rousy deseaba con todo su ser quitarse el blazer rígido, ponerse los pantalones deportivos holgados que tenía en casa, y olvidar la energía aterradora que irradiaba Lorenzo Bianchi. Pero cuando vio que Lorenzo finalmente levantaba la mirada hacia Dante, un frío terror se instaló en el estómago de Rousy. Los ojos de Lorenzo eran de un negro obsidiana insondable. No había ira en ellos, solo un vacío absoluto, terrorífico, 0 grados de emoción. Dejemos las mentiras a un lado, Dante, dijo Lorenzo con suavidad. Y sin aviso, cambió de idioma. Sapemu, todos sabemos que fuiste tú. A Rousy se le cortó la respiración por una fracción de segundo. Lorenzo no hablaba el italiano estándar y romantizado, el que se enseña en escuelas privadas costosas o hablan los turistas en Roma. Lorenzo hablaba un dialecto antiguo, gutural y pesado, el siciliano. Específicamente, el dialecto callejero del bajo mundo de Palermo, cargado de jerga y modismos regionales. Era un idioma diseñado para el secreto, un idioma pensado para excluir a los de afuera. Pero Rousy no era una extraña a ese idioma. Prácticamente se había criado bañada en él desde que nació. Su abuela, Nonna Rosa, había emigrado de un pueblito pobre a las afueras de Palermo y se había negado tercamente a aprender más de 50 palabras en inglés. Rousy había crecido en una casa multigeneracional y llena de gente, donde ese mismo dialecto se gritaba sobre las ollas hirviendo de la salsa dominical, se susurraba en los bancos de la iglesia, y se usaba para regañarla cuando robaba cannoli de más de las cajas de la panadería. Rousy conocía la cadencia, el ritmo, el peso venenoso y preciso de cada palabra. «I soldi o vita, Scieglie», intervino Mateo, inclinándose hacia adelante. «El dinero o tu vida». «¿Elige?» Dante comenzó a hiperventilar. «Fue una trampa. Juro que no tomé nada. Fue una trampa». Estaban hablando abiertamente de un asesinato. Justo frente a ella. Lorenzo se recostó en su silla de cuero, la madera crujiendo suavemente en el silencio de la sala. «La traición se paga con sangre», murmuró Lorenzo, mirando fijamente a Dante como si le atravesara el cráneo. «Nestiu dice Kaduaku. Esta noche terminas en el fondo del lago». Rousy obligó a su rostro a permanecer completamente en blanco. Fijó la vista en un cuadro de un velero que colgaba en la pared de enfrente. «No reacciones. No parpadees. Eres un mueble más. Eres una mesera gorda estadounidense que solo habla inglés. No sabes que van a tirar a este hombre al lago Michigan esta noche». El corazón de Rousy golpeaba con fuerza contra su pecho. Necesitaba salir de ese salón. De pronto, un zumbido vibrante y agudo rompió el silencio. Todos los hombres en la mesa giraron la cabeza hacia el sonido. A Rousy se le fue la sangre del rostro. Era su auricular, conectado a su teléfono de trabajo, guardado en el bolsillo del blazer. Era la línea de emergencia que solo se usaba si ocurría una falla catastrófica en la logística de banquetes del hotel. Al día siguiente, el Drake sería anfitrión de una boda para 500 personas de un adinerado CEO tecnológico, y Rousy era la coordinadora principal. Lorenzo la miró fijamente. El silencio en el salón era ensordecedor. «Yo». «Discúlpenme, caballeros», dijo Rousy, con la voz sorprendentemente firme a pesar del terror que amenazaba con ahogarla. «Debo atender esto. Es una emergencia absoluta para la gala de mañana. Saldré un momento». «No», dijo Lorenzo con suavidad, en inglés. «Quédate en la sala. Baja la voz. Estamos haciendo negocios». No confiaba en dejarla salir de la habitación mientras Dante estaba al borde de un colapso. Lorenzo la quería donde pudiera verla. Rousy tragó saliva, asintió, y le dio la espalda a la mesa,
alejándose hacia el rincón más apartado del área de servicio. Sacó el teléfono de su bolsillo y contestó, presionándolo contra su oído. Rosie Hastings, susurró con furia contenida. Señorina Hastings, tronó una voz fuerte y agresiva por el auricular. Era el señor Rossi, el importador italiano notoriamente difícil que se suponía debía entregar 200 libras de trufas frescas y burrata importada para la boda del día siguiente. Tengo malas noticias. El precio subió. Es cuestión de aduanas. No puedo enviar los camiones mañana en la mañana a menos que el hotel me transfiera $30.000 extra. Esta misma noche. Rosie cerró los ojos. Ese hombre los estaba extorsionando a última hora. Si no conseguía esas trufas, la novia tendría un colapso nervioso, el hotel sería demandado, y Rosie sería despedida. Señor Rossi, susurró Rosie en inglés, dándoles la espalda a los mafiosos. Tenemos un contrato firmado. No puede cambiar los términos 12 horas antes de la entrega. Ah, contratos. Papel americano, se rió Rossi con crueldad. Los camiones no se mueven sin el dinero. Adiós, señorina. Una ola repentina y cegadora de rabia arrasó con el terror de Rosie. Se había pasado toda la vida dejando que la empujaran, que la subestimaran, que la ignoraran. Se había pasado la última hora parada en un salón, temiendo por su vida. Estaba agotada. Le dolían los pies. La faja moldeadora se le clavaba en los costados. Y no iba a permitir, de ninguna manera, que ese importador grasiento le arruinara la carrera. El interruptor se activó. La educada gerente de eventos corporativa estadounidense desapareció. Emergió la nieta de Nonna Rosa. Antes de que Rossi pudiera colgar, Rosie tomó aire y desató el infierno. Sentí mi bene, pezza di merda. Escúchame bien, pedazo de basura, siseó Rosie por el teléfono, la voz bajando una octava, las R's marcadas del dialecto de Palermo restallando como un látigo. En la mesa de roble, detrás de ella, el tintineo de los vasos se detuvo de golpe. Rosie no lo notó. La adrenalina corría demasiado fuerte. Pensaste que podías jugar listo conmigo. El contrato está firmado. Si esos camiones no están aquí mañana en la mañana, te voy a hacer llorar lágrimas de sangre. Del otro lado de la línea, Rossi se quedó mudo. Esperaba a una chica corporativa americana, suave y a punto del pánico. De repente le estaba hablando alguien que sonaba como una matriarca de la vieja mafia. «Ma señorina». Tartamudeó Rossi. «Ma, cállate», ladró Rosie, la voz baja y letal. «No me importan un carajo tus excusas. Vienes aquí con la mercancía o te voy a traer un problema que ni te imaginas». ¿Entendiste? Sí, capito, chilló Rossi, completamente aterrado. «Domani mattina, senza costo extra». Mañana en la mañana, sin costo extra. Bravo. Buen chico, dijo Rosie con sequedad, y colgó. Tomó una respiración profunda y temblorosa, mirando fijamente la pared vacía del rincón de servicio. La adrenalina comenzó a bajar, dejando atrás una realización fría y horrorosa. Acababa de gritar en un siciliano fluido y perfecto. Lentamente, con agonía, Rosie se dio la vuelta. El salón privado estaba completamente inmóvil. Dante ya no lloraba. La mandíbula de Mateo estaba ligeramente floja. ¿Y Lorenzo Bianchi? Lorenzo la miraba fijamente. Ya no estaba recostado en su silla. Estaba sentado, perfectamente erguido, con sus ojos oscuros clavados en Rosie con una intensidad que se sentía física, como una mano cerrándose alrededor de su garganta. No la miraba como la miraban los demás hombres, ignorándola o mirando su cuerpo grande con desdén. La miraba como si fuera la única persona en la sala. Como si fuera un rompecabezas que de pronto necesitaba resolver desesperadamente. Lorenzo había escuchado cada palabra. Sabía que ella entendía el dialecto, lo cual significaba que sabía exactamente lo que planeaban hacerle a Dante. El corazón de Rosie se le fue hasta el estómago. ¿Hay algún problema con el servicio, señorita Hastings?, preguntó Lorenzo con suavidad, en inglés, su voz como terciopelo deslizándose sobre vidrio roto. No, señor, mintió Rosie, la voz temblando ligeramente. Todo está perfectamente resuelto.
Lorenzo la miró fijamente durante 5 segundos agonizantes. Una sonrisa lenta y oscura se dibujó en sus labios. «Puedo verlo», dijo, y le hizo una señal casi imperceptible a Mateo. «Hemos terminado aquí. La señorita necesita irse a casa. Dante, seguiremos esta conversación en el auto». «Recojo la mesa, caballeros», dijo Rousey rápidamente, avanzando, desesperada por cumplir con sus tareas más humildes, por encogerse de nuevo en la chica gorda invisible que todos suponían que era. «Déjalo», ordenó Lorenzo, poniéndose de pie. Se abotonó el saco del traje, sin apartar los ojos de ella ni un segundo. «Que tengas buena noche, señorita Hastings». Rousey prácticamente huyó hacia el vestidor del personal. Las manos le temblaban tan violentamente que apenas pudo marcar su código en el teclado. Una vez a salvo dentro del cuarto iluminado con luces fluorescentes, se quitó el blazer entallado, arrancándoselo de los brazos pesados, y lo lanzó dentro de su casillero. Cambió los pantalones negros rígidos por unos leggings negros cómodos y holgados, y se puso encima un suéter grueso de lana para combatir el viento cortante de Chicago. «¿Estás bien?», le dijo a su reflejo en el espejo. Tenía el rostro enrojecido, el cabello oscuro escapándose de su moño impecable. «Eres una empleada del hotel. Ellos son profesionales. No van a asesinar a una civil solo porque escuchó lo que decían, ¿verdad?». Pero Rousey sabía que era mentira. Uno no deja que un testigo se marche después de haber confesado un asesinato. Necesitaba ir a casa, empacar una maleta, e irse a quedarse con su hermana en los suburbios. O mejor todavía, manejar hasta Wisconsin. Rousey tomó su bolso, se lo colgó del hombro, y salió corriendo por la puerta trasera de empleados. El estacionamiento subterráneo debajo del Drake era una caverna de concreto enorme, que hacía eco y estaba húmeda. El aire olía a gases de escape y al agua fría del lago Michigan. A las 10:30 de la noche, estaba prácticamente vacío. Su humilde y golpeado Honda Civic estaba estacionado en el nivel B3, cerca de una columna de soporte de concreto. Los muslos gruesos de Rousey se rozaban entre sí mientras caminaba a paso veloz sobre el pavimento, el sonido de su propia respiración retumbando en sus oídos. Clac. Clac. Rousey se congeló al escuchar el eco de unos zapatos de vestir de suela dura contra el concreto. Aceleró el paso, las llaves tintineando en su mano. Presionó el botón de desbloqueo del control remoto. Las luces del Honda parpadearon alegremente en la penumbra. Llegó a la puerta del conductor, tomó la manija y jaló. Una mano pesada, cubierta con un guante de cuero, se estrelló contra la ventana, cerrando la puerta de golpe con un ruido fuerte. Rousey gritó y giró en redondo, pegando la espalda contra el metal frío del auto. Mateo estaba parado frente a ella, el segundo al mando. De cerca, sus ojos eran todavía más fríos, como astillas de hielo sucio. A su izquierda, otro fornido matón, Luca, salió de detrás de la columna de concreto, acorralándola por completo. ¿A dónde va tan deprisa, señorita Hastings?, preguntó Mateo, su tono goteando falsa cortesía. «Voy a mi casa», dijo Rousey, tratando de sacar el temblor de su voz. Cuadró los hombros, tratando de usar su tamaño a su favor, negándose a encogerse. «Mi turno terminó. Por favor, muévase». Mateo soltó una risita seca, áspera. «Me temo que su turno se ha extendido». «Déjenme en paz», exigió Rousey, el pánico creciendo. Apretó el bolso con fuerza, calculando si podría lanzarlo con suficiente impulso para golpear a Mateo en la mandíbula. «No sé nada. No escuché nada. Solo soy una organizadora de eventos». «Eres una pésima mentirosa, Bella», dijo una voz profunda que resonó por todo el estacionamiento. Desde las sombras, detrás de Mateo, Lorenzo Bianchi salió a la luz tenue y parpadeante de un foco fluorescente. Se había quitado el abrigo, dejando ver solo el traje entallado. La luz dura proyectaba sombras sobre los planos de su rostro, resaltando la cicatriz apenas visible en su mandíbula. Parecía un depredador que acababa de acorralar a una presa muy interesante. Rousey se apretó más contra su auto, respirando con dificultad. «Señor Bianchi, por favor. Le juro por mi vida que lo que sea que hablaban ahí adentro, no me importa. No es asunto mío». Lorenzo caminó lentamente hacia ella.
Mateo y Luca dieron un paso atrás sin esfuerzo, cediéndole el espacio a su jefe. Lorenzo se detuvo a centímetros de Rousy. Era increíblemente alto. Rousy medía 1,70 m, sólida y firme, pero aún así tuvo que estirar el cuello para mirarlo. Lorenzo no la miró con el desprecio al que ella estaba acostumbrada por parte de hombres de su riqueza y estatura. La miró con una fascinación pesada, intensa. Sus ojos bajaron a los labios de Rousy, luego recorrieron las curvas suaves y llenas de su cuerpo envuelto en el suéter holgado, antes de volver a fijarse en sus ojos. Insultaste al señor Rossi con una maldición muy específica, muy antigua, dijo Lorenzo con suavidad, su voz un murmullo bajo. Mi abuelo solía decir esa frase exacta cuando alguien no pagaba una deuda. Eso no se aprende en Duolingo, Rousy. Usó su nombre de pila. Se sintió terriblemente íntimo. Mi abuela es de Palermo, soltó Rousy, sus defensas desmoronándose bajo esa mirada. Ella me enseñó. Eso es todo. Solo soy una chica del lado oeste tratando de pagar la renta. Eres una mujer que me escuchó ordenar la ejecución de uno de mis capitanes, corrigió Lorenzo con suavidad, casualmente, como si hablara del clima. Rousy cerró los ojos con fuerza. No diré una palabra. ¿Lo juro? Lorenzo extendió la mano. Rousy se estremeció, pero él no la golpeó. En cambio, sus dedos grandes y cálidos apartaron con suavidad un mechón de cabello oscuro de su mejilla, colocándolo detrás de su oreja. Su contacto era sorprendentemente gentil, un contraste chocante con la violencia de la que ella sabía que era capaz. La yema de su pulgar se detuvo sobre la piel suave de su mandíbula. Sé que no lo harás, susurró Lorenzo, dando un paso más cerca. Olía a colonia costosa, tabaco y peligro. Porque eres demasiado inteligente como para ponerte un blanco en la espalda. Pero hay un problema, gatina. ¿Gatita? Rousy abrió los ojos, el corazón golpeándole el pecho con violencia. ¿Qué problema? El problema, dijo Lorenzo, la mirada cayendo hasta su boca, oscura y pesada con un hambre repentina y posesiva, es que me he pasado los últimos 3 años lidiando con mentirosos, aduladores, y mujeres vacías y de plástico. Y esta noche vi a una mujer hermosa y suave dominar una sala con el fuego de una reina siciliana. A Rousy se le cortó el aliento. Hermosa. Suave. Estaba pasmada. Lorenzo dio un paso atrás, y la máscara del jefe mafioso frío y calculador volvió a su lugar. Pero el fuego en sus ojos permaneció. Se abotonó el saco y miró a sus hombres. No confío en dejarla fuera de mi vista, dijo Lorenzo, aunque sus ojos seguían fijos en Rousy. Y, francamente, no tengo ninguna intención de dejarla ir. A Rousy se le heló la sangre. No, espere, por favor. Lorenzo se dio la vuelta y caminó hacia una camioneta negra que esperaba encendida a unos metros. Miró por encima del hombro, su voz retumbando contra las paredes de concreto con una autoridad absoluta. Aterrada. Súbanla al auto, Mateo, ordenó Lorenzo. No dejen que se vaya. El interior de la camioneta era una caverna de piel negra, vidrios polarizados y un silencio sofocante. Mateo empujó a Rousy hacia el asiento trasero, sin fuerza suficiente para lastimarla, pero con la firmeza necesaria para recordarle quién mandaba. Rousy cayó pesadamente sobre la tapicería mullida, el pecho agitado, y se arrastró hacia la puerta opuesta. El seguro ya estaba desactivado desde el control maestro del frente. Estaba atrapada. Un segundo después, Lorenzo se deslizó en el asiento junto a ella, trayendo consigo el aroma de bergamota costosa y peligro. La puerta se cerró de golpe, encerrándolos. Mateo tomó el asiento del copiloto y Luca se deslizó tras el volante. El pesado vehículo salió suavemente del estacionamiento subterráneo, mezclándose con el tráfico de medianoche del centro de Chicago. Rousy se pegó contra el vidrio frío de la ventana, envolviéndose con fuerza en su suéter de lana holgado, sobre sus curvas gruesas. El corazón le latía tan rápido que sentía mareos. Había leído suficientes historias de crímenes reales y visto suficientes películas para saber lo que les pasaba a las personas obligadas a subir a autos negros de la mafia. Respira, Rousy, ordenó Lorenzo con suavidad. Ella giró la cabeza para mirarlo. Bajo el resplandor pasajero de las luces de la calle,
Su rostro era un estudio de ángulos duros y poder relajado. No la miraba como a una prisionera. La observaba como si fuera una pintura invaluable que acababa de adquirir con éxito en una subasta. «Me vas a matar», susurró ella, la voz temblando. «Te dije que no escuché nada». «Si quisiera matarte, jamás habrías llegado a tu auto», respondió Lorenzo, con un tono casual, conversacional. Se estiró y abrió un pequeño compartimento de madera pulida entre los asientos, sacando una licorera de cristal y un vaso. Sirvió una pequeña medida de líquido ámbar y se lo ofreció. ¿Bebe? Te calmará los nervios. Rousi miró el vaso, luego a él. Está envenenado. Una risa genuina y profunda retumbó en el pecho de Lorenzo. Fue un sonido rico, sorprendente. Es un escocés de 50 años, Gatina. No lo desperdiciaría envenenando a una organizadora de banquetes. ¿Bebe? Con las manos temblorosas, Rousi tomó el vaso. Sus dedos rozaron los de él, y sintió una descarga de calor recorrerle el brazo. Dio un trago, el líquido le quemó una senda ardiente y familiar por la garganta, aplacando su pánico. ¿A dónde me llevas?, preguntó, la voz un poco más firme. A mi casa, dijo Lorenzo, recostándose contra el asiento de piel. Sus ojos oscuros la recorrieron, deliberadamente lentos. Se detuvo en la curva ancha y suave de sus caderas presionadas contra el asiento, en la pendiente natural y pesada de sus pechos bajo la lana gruesa, en el rubor de adrenalina que le teñía las mejillas. No ocultaba que la estaba devorando con la mirada. Quería que ella lo sintiera. No es seguro que regreses a tu departamento. Dante tiene gente leal. Si descubren que hubo un testigo en ese comedor, no serán tan considerados como yo. Soy una civil, protestó Rousi, la indignación momentáneamente ganándole al miedo. Tengo una vida. Tengo una boda de 500 personas que dirigir mañana a las 6 de la mañana. No puedo simplemente desaparecer en el bajo mundo de la mafia. Lorenzo levantó una ceja, claramente divertido por su arrebato. Te estoy poniendo bajo mi protección personal, y tu principal preocupación es una recepción de bodas. Es un evento de $2 millones, espetó Rousi, agitando las manos en el aire. Me pasé 8 meses buscando champán añejo y peleando con floristas. Si no llego, la novia va a tener un colapso nervioso. Las esculturas de hielo se van a derretir y me van a despedir. Lorenzo la miró fijamente durante un largo momento. La diversión se desvaneció, reemplazada por esa fascinación pesada y peligrosa. La mayoría de las mujeres en su mundo eran frágiles, obsesionadas con dietas, con el estatus, siempre tratando de complacer a los hombres violentos que las rodeaban. Se encogían para caber en vestidos ajustados y en roles sociales todavía más ajustados. Pero Rousi ocupaba espacio. Era completamente ella misma, furiosa, suave, ferozmente competente, y por completo indiferente a los millones de dólares en dinero ilegal que se movían a su alrededor, y a la vez, indignada por la logística de una fiesta. Eres magnífica, murmuró Lorenzo, casi para sí mismo. Rousi parpadeó, la pelea perdiendo fuerza de golpe. ¿Qué? Ya llegamos, dijo Lorenzo, esquivando con suavidad su confusión. La camioneta descendió hacia una rampa privada y subterránea, custodiada por una reja, debajo de un rascacielos de vidrio en la Kesore Drive. Cuando el auto se estacionó, Lorenzo la ayudó a bajar. Colocó una mano pesada y posesiva en la parte baja de la espalda de Rousi. Ella se tensó, pero el calor de esa palma se irradió a través del suéter, mandándole un escalofrío confuso por la columna. Subieron en un elevador privado en silencio, los números avanzando hasta el piso del penthouse. Cuando las puertas plateadas se abrieron, Rousi entró a una fortaleza de varios millones de dólares suspendida en el cielo. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica y sobrecogedora de las aguas oscuras y agitadas, del lago Michigan y del horizonte brillante de Chicago. La decoración era austera, masculina, e imposiblemente costosa. Ponte cómoda, le indicó Lorenzo, lanzando sus llaves sobre una mesa de mármol. Mateo se encargará de traer una maleta con tus cosas desde tu departamento. No, dijo Rousi con firmeza, plantando los pies en la alfombra mullida. Cruzó los brazos sobre el pecho, levantando sin querer su busto pesado. Los ojos de Lorenzo bajaron de inmediato, siguiendo el movimiento con hambre precisa,
antes de regresar a su rostro. No me voy a quedar aquí. Me voy. Lorenzo cerró la distancia entre ellos con una velocidad aterradora. Antes de que ella pudiera dar un paso atrás, él ya estaba a milímetros de su cuerpo, alzándose sobre ella. Levantó las manos, grandes y ásperas, y le tomó el rostro entre ellas. Rousi jadeó, los labios entreabiertos, mirando hacia arriba, hacia esos ojos color obsidiana. No te vas a ir, Rousi, dijo él, la voz cayendo a un susurro áspero y ronco. Ahora eres mía para proteger. Probaste tu inteligencia en esa llamada con Rossi. Probaste tu fuego. Y, francamente, mirarte me está volviendo completamente loco. Su pulgar acarició el labio inferior de ella, la mirada cayendo hasta su boca. A Rousi se le cortó el aliento. Nunca la habían mirado así, como si fuera un banquete y él, un hombre hambriento. La sociedad siempre le había dicho que su cuerpo era algo que debía controlar, esconder o disculpar. Lorenzo la miraba como si fuera una diosa digna de ser adorada. Déjame ir al hotel mañana, susurró Rousi, incapaz de romper el contacto visual. Una idea desesperada y descabellada tomó forma en su mente. Déjame dirigir mi evento. Absolutamente no, gruñó Lorenzo, apretando ligeramente el agarre en su rostro, en advertencia. Es demasiado expuesto. Los hombres de Dante. Dante usó los camiones de Rossi para mover tu dinero, soltó Rousi. El silencio en el penthouse fue absoluto. Lorenzo se congeló, el pulgar deteniéndose sobre su labio. Detrás de ellos, Mateo, que apenas bajaba del elevador, se detuvo en seco. Lorenzo bajó lentamente las manos, aunque no dio un paso atrás. Explica. Rousi tragó saliva, su cerebro logístico entrando en marcha. Este era su terreno. Dante dijo que el manifiesto de Navy Pier estaba limpio, pero el dinero desapareció antes de llegar a Lower Baker Drive. Rossi es importador. Trae mercancía de los mismos puertos exactos. Cuando Rossi me llamó esta noche para extorsionarme por $30.000, dijo que sus camiones estaban detenidos en aduanas. Pero yo llevo el registro de la logística de proveedores del hotel. Los camiones de Rossi pasaron aduanas hace 3 días. Han estado esperando en un lote en Cicero. Los ojos de Lorenzo se entrecerraron, su mente brillante y calculadora alcanzando la de ella. Dante no perdió el dinero. Lo escondió en la cadena de suministro de banquetes. Está usando los camiones refrigerados de Rossi como bóveda móvil. Y esos camiones se supone que deben llegar al Drake mañana a las 6 de la mañana, terminó Rousi, levantando la barbilla con desafío. Si me encierras en este penthouse, Rossi se va a asustar. Va a notar que algo anda mal cuando yo no aparezca, y va a mover los camiones. Vas a perder tus $2 millones. Pero si me dejas ir a trabajar. Lorenzo la miró fijamente, una mezcla inconfesable de orgullo, deseo y sorpresa germinando en su pecho. Ella era una civil, una organizadora de banquetes, una chica gorda de Logan Square, y acababa de desmantelar un plan de malversación de una organización criminal en 3 minutos, usando una hoja de cálculo de proveedores de bodas. Una sonrisa lenta y traviesa se extendió por el rostro de Lorenzo. Mateo, llamó Lorenzo, sin apartar los ojos del rostro sonrojado de Rousi. Sí, jefe, respondió Mateo, dando un paso adelante. Manda a planchar tu smoking, ordenó Lorenzo con suavidad. Mañana vamos a una boda. El gran salón de baile del Hotel Drake era una sinfonía de caos controlado a las 7 de la mañana. El personal se movía a toda prisa sobre las extensas alfombras persas. Los floristas acomodaban con desesperación miles de hortensias blancas, y los técnicos de iluminación gritaban instrucciones desde el andamio. En el centro de todo estaba Rousi Hastings, vestida con un traje de pantalón negro impecable que se ajustaba a sus curvas, un portapapeles apretado contra el pecho y un auricular sujeto a la oreja. Estaba completamente en su elemento, una general al mando de sus tropas. Y a su lado, luciendo fuera de lugar pero innegablemente letales, estaban Lorenzo Bianchi y sus 2 hombres de confianza. Lorenzo se había negado a perderla de vista. Él, Mateo y Luca vestían smokines negros hechos a medida, que se mezclaban a la perfección con el ambiente ultra elegante de la boda del CEO tecnológico, salvo por el aura distintiva y aterradora de violencia que emanaban.
El personal del hotel asumió que eran el equipo de seguridad privada del novio y, sabiamente, se mantuvo alejado. Rousey apuntó con un dedo perfectamente cuidado hacia un mesero aterrado. Te dije que los tenedores de ostras van del lado de afuera, Kevin. Si veo una mesa mal puesta otra vez, te quedas lavando platos por un mes. Sí, señorita Hastings, chilló el chico, casi corriendo lejos de ahí. Lorenzo se apoyó contra una columna de mármol, los brazos cruzados sobre su pecho ancho, observándola con ojos oscuros y entrecerrados. Verla así, exuberante, dominante, ferozmente inteligente, ladrando órdenes, le estaba haciendo cosas a su autocontrol que jamás había anticipado. Cada vez que ella ponía las manos sobre sus caderas anchas por la frustración, la mandíbula de Lorenzo se tensaba. Quería vaciar el salón, cerrar las puertas de caoba con llave, y sentarla sobre una de las mesas cubiertas de lino. Jefe, murmuró Mateo, acercándose a su lado. El muelle de carga. Los camiones de Rossi acaban de llegar. El semblante de Lorenzo cambió al instante, de observador embelesado a depredador supremo. Se despegó de la columna. Tiene el efectivo. Ya lo averiguaremos, dijo Lorenzo con suavidad. Se acercó detrás de Rousey, inclinándose para que sus labios rozaran el borde de su oreja. Sintió que ella se estremecía con el contacto. Es hora, gatina. Rousey asintió, su máscara profesional deslizándose sobre la ansiedad creciente. Se dio la vuelta y caminó hacia los elevadores de servicio, sus tacones sensatos resonando contra el piso de mármol. Lorenzo, Mateo y Luca la siguieron formando una V protectora y compacta detrás de ella. En el muelle de carga de concreto, la mañana era fría y olía a gases de escape. Dos enormes camiones refrigerados estaban estacionados junto a las bahías de carga. El señor Rossi, un hombre bajo y calvo con un traje barato, gritaba en italiano a un empleado de recepción del hotel completamente desconcertado. Les dije que no abro la parte de atrás hasta que hable con la señora Hastings. ¿Dónde está la transferencia? Bramó Rossi. Aquí estoy, Rossi, resonó la voz de Rousey, cortante y firme. Rossi giró en redondo, con una sonrisa presumida formándose en su rostro, hasta que vio a los tres hombres detrás de ella. El color se le drenó del rostro al instante, dejándolo de un gris enfermizo. Reconoció a Lorenzo Bianchi de inmediato. Todos en el bajo mundo de Chicago conocían el rostro del hombre que dirigía la organización. Señor Bianchi, tartamudeó Rossi, dando un paso atrás hasta que su espalda chocó contra el metal frío de su camión. ¿Qué hace usted aquí, en una entrega de banquetes para un hotel? Lorenzo no dijo una palabra. Simplemente hizo un gesto suave con la mano, cediéndole el turno a Rousey. Rousey dio un paso adelante, plantando los pies con firmeza. No se encogió. No se acobardó. Dejó que su tamaño y su autoridad ocuparan el espacio que merecían. Abra los camiones, señor Rossi, exigió Rousey, cambiando al dialecto siciliano rápido y gutural que la había delatado la noche anterior. Ahora, señorina. Sí, señorina, tartamudeó Rossi, aterrado, los ojos yendo frenéticamente hacia las salidas, pero Luca ya se había movido, bloqueando la rampa. Mateo sacó una pistola con silenciador de su smoking, sosteniéndola con calma contra su muslo. Abre la parte de atrás, Rossi, dijo Lorenzo en inglés, la voz un rumor bajo y aterrador, o haré que Luca la abra por ti. Usando tu propia cabeza cortada para romper el candado. Rossi gimoteó. Con las manos temblorosas, sacó un manojo de llaves del bolsillo y abrió el pesado candado en la parte trasera del primer camión. Levantó la puerta metálica corrediza. Una ráfaga de aire helado los golpeó. Dentro del camión había docenas de cajas de madera con el logo de un proveedor de alimentos gourmet italiano. La burrata y las trufas, susurró Rossi, justo como decía el contrato. Rousey subió a la rampa, ignorando la temperatura helada. Caminó junto a la primera fila de cajas, sus ojos recorriendo los números del manifiesto impresos en los costados. El manifiesto de Dante registraba un segundo envío, murmuró Rousey a Lorenzo, quien la había seguido dentro del camión. Lo marcó como productos secos perecederos. Pero mira las fechas. Señaló las cajas apiladas hasta el fondo. La tinta de los sellos era ligeramente distinta.
Mateo, ladró Lorenzo. Mateo enfundó su arma, tomó una palanca de un estante de herramientas cerca del muelle, y saltó dentro del camión. Descargó el pesado hierro contra la tapa de una de las cajas del fondo, astillándola. En lugar de trufas o queso, la caja estaba llena hasta el tope de fajos de billetes de $100, apretados y envueltos en plástico. Lorenzo miró el dinero, y luego giró lentamente la cabeza para mirar a Rousey. Ella temblaba ligeramente por el frío del camión refrigerado, los brazos envueltos alrededor de sí misma. Lo había logrado. Una organizadora de banquetes había rastreado $2 millones del dinero robado a la mafia en menos de 12 horas. Tomen el dinero, ordenó Lorenzo a Mateo, sin dejar de mirar a Rousey. Lleven a Rossi al almacén. Él y Dante tienen mucho de qué hablar. No, espera. Gritó Rousey de pronto, sujetando el brazo de Lorenzo. Lorenzo bajó la mirada hacia su mano, sorprendido por su audacia. ¿Qué pasa? Las cajas de enfrente, dijo Rousey, con los dientes castañeteando un poco. Las trufas y la burrata. Las necesito. La boda es en 5 horas. Por un momento, Lorenzo simplemente la miró fijamente. Después echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Fue un sonido fuerte y estruendoso que retumbó contra las paredes de concreto del muelle de carga. Se rió tan fuerte que tuvo que limpiarse una lágrima del ojo. Eres increíble, dijo Lorenzo, negando con la cabeza. Extendió la mano, tomó las solapas del blazer de Rousey, y la jaló contra su pecho firme, sin importarle quién los estuviera viendo. Envolvió los brazos alrededor de la cintura suave y llena de ella, hundiendo el rostro en su cuello, respirando el aroma de su perfume de vainilla mezclado con el aire frío. Puedes quedarte con tus trufas, mía Regina, mi reina, susurró Lorenzo con fiereza contra su piel, haciendo que a ella le temblaran las rodillas. Pero cuando esta boda termine, se acabó lo de servirle a otras personas. Ahora eres mía. Para las 9 de la noche, el gran salón de baile del Hotel Drake era un espectáculo brillante y estruendoso de riqueza y exceso extremos. 500 invitados giraban sobre la pista de parqué pulido, bajo el resplandor de 3 arañas de cristal masivas. El cuarteto de cuerdas había dado paso, sin fisuras, a una banda de jazz de 10 integrantes, y el champán fluía como un río dorado. Parada entre las sombras de un arco cubierto de terciopelo, Rousey Hastings era la directora de una sinfonía perfecta. Su auricular no dejaba de zumbar con actualizaciones de la cocina, del ballet, y del personal del salón. La burrata y las trufas importadas, rescatadas de un camión de lavado de dinero de la mafia apenas unas horas antes, habían sido servidas entre aplausos entusiastas de la familia, insoportablemente exigente, de la novia. A Rousey le dolían los pies, la espalda baja le gritaba de dolor, y la faja moldeadora bajo su traje entallado se sentía como un instrumento de tortura medieval. Pero la adrenalina de un evento perfectamente ejecutado le corría por las venas. Era brillante en esto, y lo sabía. Y sin embargo, a pesar del caos de la boda multimillonaria, Rousey era intensamente consciente de la presencia oscura y pesada que se encontraba exactamente a 3 metros a su izquierda. Lorenzo Bianchi no había salido del hotel. Mientras Mateo y Luca se deshacían discretamente del señor Rossi y de los $2 millones en efectivo robado, Lorenzo se había quedado. Estaba de pie cerca del balcón VIP, con un vaso de escocés en la mano, luciendo como un dios oscuro que se hubiera perdido accidentalmente en una celebración mortal. Su saco de smoking, hecho a medida, estaba desabotonado, y sus ojos obsidiana rastreaban cada movimiento de Rousey. La observó dirigir al personal, calmar a una dama de honor que entraba en pánico, y negociar un cambio repentino de iluminación con un orgullo feroz, aterrador. Rousey se pasó las manos por las caderas anchas, tratando de ignorar el calor que se acumulaba en su vientre cada vez que la mirada de Lorenzo caía sobre sus curvas pesadas. Era una chica gorda de Logan Square que se había pasado toda la vida tratando de ser invisible para que no la ridiculizaran ni la ignoraran. Pero bajo la mirada de Lorenzo, se sentía magnífica. Se sentía peligrosa. La cocina está terminando el plato principal, murmuró Rousey hacia el micrófono de su auricular. Preparen los carritos de postre. Los quiero rodando en exactamente 4 minutos. Escaneó el perímetro del salón, sus ojos entrenados buscando cualquier cosa fuera de lugar. Un trago derramado, una silla tambaleante,
un invitado que hubiera bebido de más. En cambio, sus ojos se clavaron en las puertas de servicio cerca de la salida norte. Dos hombres con chaquetas blancas de banquetes empujaron las puertas de madera batientes, cargando grandes charolas plateadas con tapa. Para cualquier otra persona, eran solo meseros. Pero Rousey era una maestra de la logística, y su cerebro marcó de inmediato las anomalías. Primero, las chaquetas estaban arrugadas. Rousey exigía estrictamente que cada pieza del uniforme del personal estuviera planchada y almidonada antes de cada turno. Segundo, esos hombres caminaban con pasos pesados y decididos, careciendo por completo de la gracia apresurada y fluida del personal profesional de banquetes. Pero fue el tercer detalle el que le heló la sangre a Rousey. Llevaban puestas botas tácticas gruesas y de suela dura. El reglamento del hotel exigía zapatos suaves, de suela de goma, antideslizantes. Rousey tocó su auricular. «Seguridad», habla Hastings. «Tengo a 2 miembros no autorizados del personal entrando por el pasillo norte. Deténganlos». Solo hubo estática en su oído. «Seguridad está ocupada en el lobby, señorita Hastings». Un invitado tuvo una emergencia médica. Una distracción. Los ojos de Rousey volaron de nuevo hacia los 2 hombres. No se dirigían a las mesas de invitados. Se abrían paso entre la multitud, con los ojos fijos en el rincón oscuro y aislado donde Lorenzo Bianchi estaba de pie. Dante no solo había usado los camiones para esconder el dinero. Sabía que los camiones llegarían al Drake. Sabía que Lorenzo podría aparecer a investigar. Dante había mandado a un escuadrón de emergencia para eliminar al jefe mientras estuviera expuesto en público. Lorenzo estaba mirando su teléfono, momentáneamente distraído. La música estaba demasiado fuerte. La multitud era demasiado densa. Mateo y Luca estaban en algún lugar del sótano. El primer falso mesero metió la mano bajo la tapa plateada de su charola. Rousey no lo pensó. El instinto feroz y protector que había perfeccionado durante toda su vida secuestró su sistema nervioso. «Oigan», gritó Rousey, abandonando su puesto. Corrió a través del piso pulido, sus muslos gruesos bombeando con fuerza, ignorando el ardor en sus pulmones. No era una mujer pequeña ni delicada. Era sólida, poderosa, y llevaba consigo un impulso serio. Mientras el asesino sacaba una pistola con silenciador de debajo de la charola plateada, apuntando directamente a la espalda de Lorenzo, Rousey lo golpeó como un tren de carga. Estrelló todo el peso de su cuerpo contra el costado del hombre. El sujeto gruñó de la impresión cuando el hombro pesado de Rousey le dio de lleno en las costillas. El impacto los mandó a ambos volando contra una torre de champán de 6 niveles. El sonido de cristal quebrándose fue ensordecedor. Cientos de copas explotaron contra el piso de mármol en una ola pegajosa de alcohol y fragmentos. La música se detuvo con un chirrido violento. Los invitados gritaron, retrocediendo a tropezones. Lorenzo giró en redondo, sus instintos activándose al instante. Vio a Rousey enredada en el suelo entre el vidrio roto, forcejeando contra el primer asesino. También vio al segundo hombre levantando un arma. Con una velocidad letal y cegadora, Lorenzo sacó su propia pistola de la funda bajo el brazo. ¡Pum! 2 disparos silenciados resonaron como chasquidos secos de un látigo. El segundo asesino cayó al instante, sujetándose la rodilla destrozada, el arma resbalando por el piso. El hombre encima de Rousey rugió de furia y le dio un revés brutal en la cara. El golpe mandó a Rousey derrapando sobre el mármol mojado, la mejilla ardiendo violentamente, la vista nublándose en puntos de luz. El asesino se levantó con esfuerzo, alzando el arma hacia Lorenzo. Nunca llegó a jalar el gatillo. Lorenzo cruzó la distancia en un solo salto aterrador. No le disparó al hombre. Lo tomó por la garganta, lo levantó unos centímetros del suelo, y le estrelló el cráneo hacia atrás contra un pilar de mármol, con un crujido enfermizo. El hombre quedó inerte al instante, deslizándose hasta el piso. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre el salón de baile. Los invitados estaban paralizados de puro horror. Lorenzo no miró a los hombres sangrando en el suelo. Cayó de rodillas entre los charcos de champán y vidrio roto, enfundando su arma. Sus manos enormes y temblorosas se cernieron sobre Rousey, aterrado de tocarla, aterrado de encontrar un agujero de bala.
Rosie. Jadeó Lorenzo, la voz desgarrada, despojada de toda su fría autoridad mafiosa. Rosie, mírame. Rosie parpadeó, incorporándose sobre los codos. Su traje negro estaba empapado de champán. Un corte delgado en la palma de su mano sangraba, donde había caído sobre el tallo roto de una copa, pero fuera de eso, estaba completamente ilesa. Levantó la mirada hacia Lorenzo. Sus ojos estaban muy abiertos, frenéticos, llenos de un terror desesperado y absoluto que la sacudió hasta el alma. El hombre más peligroso de Chicago estaba de rodillas por ella. «¿Estoy bien?», jadeó Rosie, el pecho subiendo y bajando con fuerza. «Estoy bien». Lorenzo soltó un suspiro entrecortado. La atrajo contra su pecho, hundiendo el rostro en su cabello oscuro, envolviendo los brazos con firmeza alrededor de su cintura ancha. La sostuvo con tanta fuerza que ella apenas podía respirar, y no le importó. Rosie hundió el rostro en el cuello de él, aferrándose a las solapas de su chaqueta. «Jefe», gritó Mateo, entrando de golpe por las puertas de servicio junto con Luca, ambos con las armas desenfundadas. Contemplaron la escena, los asesinos caídos, los invitados aterrados, y Lorenzo aferrado a la gerente de eventos en el piso. Lorenzo se separó lentamente, tomando el rostro de Rosie entre sus manos. Con el pulgar, trazó la marca roja en su mejilla, donde el hombre la había golpeado. Una oscuridad asesina y aterradora eclipsó sus ojos. «Limpien esto», ordenó Lorenzo a Mateo, su voz retumbando contra los techos abovedados como una sentencia de muerte. «Metan a estos pedazos de basura en la camioneta. Díganle a la banda que vuelva a tocar. Díganles a los invitados que si alguien le dice una sola palabra de esto a la policía, yo personalmente visitaré sus casas». Se puso de pie, con facilidad, levantando a Rosie del suelo junto con él, como si no pesara nada. La sostuvo con firmeza a su lado, el brazo rodeándole la espalda. «¿A dónde vamos?», preguntó Rosie con debilidad, dejando caer su peso contra el cuerpo firme de él. «A casa», dijo Lorenzo, la mandíbula tensa. «Se acabó el trabajo para el resto de tu vida». El penthouse estaba en silencio, salvo por el sonido del feroz viento de Chicago aullando contra los ventanales del piso al techo. Rosie estaba de pie en el centro de la enorme recámara principal, iluminada solo por el resplandor de las luces de la ciudad que entraban por las ventanas. Temblaba, la adrenalina finalmente se había desplomado, dejándola completamente exhausta. Su traje estaba arruinado, rígido de champán seco, y su cabello se le caía de las horquillas formando un halo oscuro y ondulado. La pesada puerta de caoba se cerró con un chasquido. Lorenzo entró a la habitación. Se había quitado el saco del smoking y la funda del hombro, dejándolo solo con una camisa blanca impecable que se tensaba contra sus hombros anchos. Caminó lentamente hacia ella, los ojos oscuros, pesados, ardiendo con una intensidad aterradora. «Déjame verte», murmuró él, la voz un susurro bajo y áspero. Rosie permaneció perfectamente quieta mientras Lorenzo se detenía frente a ella. Sus manos grandes y llenas de cicatrices se extendieron, sujetando con suavidad las solapas de su blazer arruinado. Con una ternura sorprendente, le deslizó la chaqueta de los hombros, lanzándola sobre un sillón de piel cercano. «Arruiné la boda», susurró Rosie, una ola repentina y absurda de culpa profesional invadiéndola. La torre de champán. Era la pieza central. Lorenzo soltó una risa sin aliento, incrédula. Le enmarcó el rostro con las manos, obligándola a mirarlo a los ojos. «Te lanzaste frente a una bala por mí», dijo Lorenzo, la voz temblando con una mezcla aterradora de asombro y furia. «Usaste tu propio cuerpo para proteger a un hombre que conociste ayer. Eres magnífica, Rosie. Eres la criatura más valiente, más brillante e infuriantemente inteligente que he conocido jamás. Y si ese hombre te hubiera matado, habría quemado esta ciudad entera hasta las cenizas». A Rosie se le cortó el aliento. «Lorenzo, no». «Escúchame», ordenó él con suavidad, los pulgares acariciando los pómulos de ella. «Me he pasado la vida rodeado de personas que se acobardan, que mienten, que se desvanecen en el fondo. Y luego apareces tú. Ocupas espacio. Dominas las salas. Hablas el idioma de mis ancestros con el fuego de una reina. Y me miras sin una pizca de miedo». Sus manos se deslizaron por el cuello de ella,
trazando la línea de su clavícula antes de suavizarse sobre sus curvas pesadas y voluptuosas. No dudó ni evitó su tamaño. Lo adoró. Sus palmas anchas se posaron con firmeza sobre las caderas de ella, sujetando su carne suave con posesión. La sociedad les dice a las mujeres como tú que se escondan, susurró Lorenzo con fiereza, inclinándose hasta que sus labios quedaron a 1 milímetro de los de ella. Pero tú nunca estuviste hecha para esconderte, mía Regina. Estabas hecha para reinar. Una lágrima resbaló por la mejilla de Rousi, arrastrando consigo décadas de inseguridades, de sentirse demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado indigna de amor. Lorenzo Bianchi no la deseaba a pesar de su tamaño. La deseaba exactamente como era. No sé cómo ser la esposa de un mafioso, susurró Rousi, deslizando las manos por el pecho firme de él, sus dedos enredándose en el cabello oscuro. No vas a ser la esposa de un mafioso, gruñó Lorenzo, cerrando la última distancia y atrapando sus labios en un beso hambriento, desesperado. La besó con una violencia famélica, su lengua deslizándose dentro de la boca de ella, saboreando los restos de champán y adrenalina. Rousi gimió, dejando caer su peso pesado contra él. Lorenzo gruñó, deslizando las manos para sujetar el trasero suave y redondeado de ella, levantándola ligeramente del suelo. Cuando finalmente se separó para respirar, sus ojos estaban negros de deseo. No te vas a quedar al margen, prometió Lorenzo, dejando un rastro de besos ardientes y abiertos por la mandíbula de ella, bajando hasta su cuello expuesto, haciéndola jadear. Rastreaste mi dinero robado en 3 minutos. Lees las fallas logísticas como una genio. No quiero un trofeo, Rousi. Quiero una socia. Quiero a mi segunda al mando. Los ojos de Rousi se abrieron de golpe, la sorpresa recorriendo todo su cuerpo. ¿Quieres que dirija la logística de la organización? Lorenzo sonrió contra su piel, mordisqueándole con suavidad la clavícula. Quiero que dirijas todo. Mis negocios, mi dinero, mi vida, mi cama. Te quiero a mi lado cuando me siente a la cabecera de la mesa. Nadie volverá a pasar por alto tu presencia jamás. Se inclinarán ante ti. Dio un paso atrás, apenas lo suficiente para mirarla, deslizando las manos bajo el dobladillo de su blusa de seda arruinada, sus palmas cálidas y ásperas aplanándose contra el vientre suave y lleno de ella. Rousi, por reflejo, contrajo el abdomen, un viejo hábito de vergüenza. Pero Lorenzo la detuvo al instante. No, ordenó él, la voz espesa de deseo. Nunca te encojas para mí. Déjame sentirte. Toda tú, entera y completa. Rousi exhaló un suspiro tembloroso, relajando los músculos, dejando que su vientre descansara con su peso completo sobre las palmas de él. La mirada de pura adoración en los ojos de Lorenzo le mandó una descarga de calor líquido directo al centro de su cuerpo. Él besó su vientre. Besó sus muslos anchos. Besó cada parte de ella que el mundo le había dicho que era un defecto, convirtiéndolas en altares. Mientras Lorenzo la cargaba hacia la enorme cama cubierta de seda, Rousi miró hacia los ventanales del piso al techo, hacia el horizonte brillante de Chicago. Ya no era la gerente de banquetes invisible que se escondía en las sombras del comedor. Era Rousi Hastings, la mujer que había gritado en siciliano, que había descubierto un robo de $2 millones, y que había conquistado el corazón del hombre más peligroso de la ciudad. La mujer invisible había muerto. La reina había llegado. ¡Qué viaje tan salvaje, tan cargado de adrenalina! De ser la organizadora invisible entre las sombras a convertirse en la reina brillante y feroz de un imperio mafioso moderno, Rousi demostró que el verdadero poder está en ocupar el espacio que uno merece, y en no encogerse jamás por nadie. Lorenzo no solo se enamoró, encontró a su igual. Si te encantó esta historia dramática, llena de giros, de romance mafioso, y quieres más historias de mujeres imparables e inquebrantables tomando el control del bajo mundo, dale like a este vídeo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia. Comparte este vídeo con esa amiga que ama un romance oscuro y protector, y déjanos un comentario. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en el lugar de Rousi en esa boda?